Hola Edgar, buenos días, Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Gracias a las películas, gracias a la nota roja, gracias a que somos una especie cuyo principal argumento de negociación, el más constante al menos, es la guerra, ya poco nos asombra en el rubro violencia. Por ejemplo, la masacre del domingo anterior en Orlando, Florida. Y uso el verbo asombrar según la acepción segunda que la Real Academia da para el vocablo, causar susto a alguien. Lo que en cambio sí experimentamos es un sentimiento que goza de buena fama. Nos sorprendemos. Y para sorprender tomo el primer significado que entrega la Real, pillar desprevenido. No creo que cueste trabajo coincidir en que no es lo mismo asustarse que súbitamente poner cara de pasmo. Decía Alfred Hitchcock que el suspenso, germen del asombro, sucede cuando el espectador sabe que hay una bomba que explotará en un tiempo preciso y el protagonista lo ignora. En cambio, si el artefacto de la nada de repente truena y los espectadores se sobresaltan en su asiento, es una sorpresa. Nos asustamos cuando reconocemos que el contexto, las condiciones sociales, políticas, económicas y las personales, las de quien mira y las de quien es mirado, son propicias para esa explosión. Una incomodidad profunda se instala en el espíritu, una especie de inundación de la que solo nos rescatará el entender, conocer los detalles, qué, quién, cómo, dónde y por qué subsana la angustia, si es que el asunto queda remoto geográfica y moralmente, o si es que estamos próximos al episodio, al conocimiento le siguen la indignación y la solidaridad activas. La sorpresa es una reacción que se agota rápido, y ya que pasa el sobresalto tomamos distancia de los hechos como sucedáneo de efectivamente saber, y los atendemos moralmente. Tenía que suceder, ya lo sabía, etc. Y sigue cada cual en lo suyo, solo que con elementos para los comentarios de sobremesa y para animar el análisis político de ocasión. La sorpresa se diluye en lo cotidiano. Nos aclimatamos y de evento en evento se vuelve más difícil que nos sorprendan, o expresado según las experiencias de los últimos años, los hechos extremadamente violentos prácticamente nos sorprenden, si el contexto en el que se dan. ¿Qué tan sorprendidos podemos estar luego de las masacres en México, Salvarcar, San Fernando, Ayotzinapa, Acteal, Aguas Blancas, o en África, o en Asia, o en Estados Unidos? En cambio, vaya que matar a 50 en una ciudad donde lo más extremo es la montaña rusa de Disneylandia es sorprendente. Nos pillaron desprevenidos. Porque en Estados Unidos, un fulano que compra armas nuevas y parque como para invadir Veracruz es cosa de todos los días por razones que para el Estado yanqui y para el fulano son válidas y suficientes. Lo que haga con ellas ya no asusta, nomás sorprende. Es decir, no asusta como hecho que se encadena con otros, similares aunque perpetrados por otros con menos puntería y determinación. El crimen del domingo pasado en Orlando asusta por las razones que están más allá de la sorpresa, por el tiempo y el espacio político y social en el que se inserta. Para que quedara en la categoría de sorpresa, bastaría que las autoridades en Estados Unidos nos dijeran lo de las veces previas, no pocas, un desadaptado, un rencoroso, una anomalía extrema dentro de las anomalías que han incubado. Pero no, esto sucede sube al escalón de lo espantoso desde que le da armas a una de las peores anomalías que hemos atestiguado, Donald Trump. En términos de Hitchcock, todos sabemos que Trump es una amenaza destructiva de amplio espectro. Sus detonadores son el montón de prejuicios y la ignorancia que lo adornan y que le han ganado tantas y tantos adeptos. Si ese artilugio llamado Trump se pone en acción, el daño será incalculable. La cosa es que él no lo sabe y como espectadores estamos al borde de la butaca, mirando cómo las circunstancias conspiran para que explote. Si lo hace, cuando lo haga, no será una sorpresa. No más que el miedo que inspira se potenciará porque sabemos que para su propuesta de horror no habrá una leyenda 2 horas después que diga fin. Será de permanencia involuntaria. Vaya nuestra solidaridad para la gente del común en Orlando, en Estados Unidos, idéntica a la que no pocos y pocas hemos expresado por las masacres domésticas.
Ojalá vaya quedando claro que hay más odio potencial en una fábrica de armas que en las creencias de la gente, las que sean. Lo que hoy sorprende y asusta es nomás secuela de balazos que se dispararon hace mucho. Muchas gracias. Bueno, un tema difícil de procesar, Augusto, y de separar. Y algo que me llama la atención de esto que mencionas, cómo podemos de pronto los ciudadanos conmovernos ciertamente por este tipo de situaciones, pero luego no ver o no darnos cuenta de lo que sucede en nuestra inmediatez, ¿no? Sí, la verdad es que la cantidad de hechos violentos en Estados Unidos de esta naturaleza, por supuesto, no de esta magnitud, en 2015 fueron más de 300. Es decir, hay una violencia ahí incubándose y además hay el modo para ponerla en práctica. Y es tanta y tan repetida que ya no nos asusta, nada más nos sorprende, si acaso se asusta el entorno cercano, pero ya sabemos que debemos prepararnos para la que sigue, que nunca se sabe de dónde va a venir. Estábamos listos, quizá con una dosis de morbo, estamos observando la Eurocopa en Francia, esperando alguna reacción terrorista y resulta que en lo más cercano, en una ciudad aparentemente inocua, alguien decide matar a 50 personas. Es terrible. Y cómo, esta discusión nuevamente de las armas en Estados Unidos, ¿no? De una enmienda que viene desde Jefferson y que no se ha podido modificar nunca y que siempre que hay debate, no sucede nada y cualquier persona puede ir a comprar un arma. Pero no solamente cualquier arma, es decir, más bien cualquier arma pueden comprar, o sea, no es un tema de restringir también en los calibres y este tema, sino que pueden comprar un rifle de asalto cuando evidentemente quien lo hace o quien va a comprar un arma de esta naturaleza, pues es porque va a cometer un crimen masivo o por lo menos lo quiere para algo mucho más que defenderse si alguien entra a su casa a robar, por ejemplo. Claro, bueno, y podríamos presumir inocencia, pero sin duda habría que, y esa es la reforma que el presidente Obama ha querido hacer pasar y no sucede, pedirle muchos más antecedentes de lo que se solicitan para comprar un arma. La persona que perpetró este crimen con prácticamente nada se hizo de un arma de primera categoría para hacer lo que hizo y nadie le pidió antecedentes. Con la más mínima búsqueda de sus antecedentes hubiera bastado para negarle la compra de un arma de esa naturaleza. Pero bueno, para el Congreso y para los lobistas más poderosos que hay en el Congreso de Estados Unidos, que son los fabricantes y distribuidores de armas, esto es lo de menos. Quizá invita a que alguien más compre armas porque la solución para la violencia, y es un poco la historia en Estados Unidos, es más violencia. Incluso ayer leía una nota de que ante la advertencia de que podrían endurecerse las medidas para la adquisición de armas, hubo un repunte en las ventas, ¿no? Por supuesto que muchos que creen que después no podrían acceder, bueno, pues aprovecharon las horas posteriores a esta tragedia, ¿no? Claro, es una industria muy poderosa y curiosamente cuando sucede algo así vamos a buscar el fondo religioso del asunto, vamos a buscar el fondo político del asunto y no pensamos en la oportunidad que brinda el que se estén fabricando las armas y se estén poniendo a disposición de quien sea para que en un momento de pasión, en un momento de extravío, sucedan estas tragedias. Que es algo similar a lo que sucede en nuestro país, ¿no? En donde la violencia obviamente ha escalado en el sentido de que pues, ya prácticamente cualquier narcomenudista o ladrón de carteras puede tener acceso a un arma de fuego. Sí, hay muchas armas circulando en México y se une con el comentario porque justamente cuando alguien tiene una causa, por ejemplo, tomemos que los narcotraficantes, el crimen organizado, tiene su causa inválida para el resto del país, válida para ellos y se arman para llevarla a cabo. En el caso de la matanza en Orlando, de la terrible masacre, le estamos dando armas a un sujeto que está esperando justamente estos extremos para él poner su punto de vista por delante de Donald Trump y eso resulta peligroso y se está analizando muy poco. ¿Por qué? Porque nos parece que sus razones o a la gran opinión pública en Estados Unidos son suficientes para entender lo que sucedió el domingo. Ahora, de cualquier forma, me parece que hay dos ingredientes que también tendríamos que revisar en este caso de Orlando. Yo entiendo esta parte,
pero hay que revisar qué está pasando con el tema de cualquier forma de la religión y más que de la religión, del extremismo. Y la otra parte es la responsabilidad sobre el tema de la inclusión hacia todos los sectores, en particular de la comunidad lésbico-gay, ¿no? Claro, bueno, ahí se mezclaron temas muy relevantes para el debate social planetario, no solo en Estados Unidos o en México, Claro. en todas partes está ese debate. Y de la parte religiosa, específicamente del Islam, pues solo estamos viendo las reacciones violentas. Recordemos que el mundo palestino y el mundo árabe en buena medida han sufrido los embates, al menos durante todo el siglo XX del mundo occidental, a través de guerras autorizadas, a través de ataques aparentemente con la bendición de la ONU y las normas que tenemos dadas Autorizadas, financiadas para y eso. armadas, ¿no? Por el occidente. Y lo que estamos viendo son las siguientes generaciones que ya no vieron otro modo de vivir. Y por supuesto, bueno, pues coinciden en que profesan una religión y nos parece muy sencillo culpar a la religión. Habría que ver las causas profundas de esto, no es justificarlo. Por supuesto, la repetición de un solo credo aplicando esta violencia extrema invita a sacar conclusiones, pero habría que sacar conclusiones un poco más al fondo. La mayoría de quienes practican el Islam no son este tipo de extremistas, ni están a favor de una violencia de esta naturaleza. Sin embargo, para ciertos discursos romos que buscan su conveniencia política y económica, les viene muy bien tener un enemigo común, porque invita a sumar fuerzas alrededor de nada, alrededor de un enemigo común que se puede diluir tan fácilmente como trabajando a favor de la paz, como inhibiendo la venta de armas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Claro, y que da pie a este discurso simplista de Trump de cerrar la frontera a cualquiera que venga de un país árabe, ¿no? Por supuesto, bueno, pues el terrorista del domingo pasado nació en Nueva York. Sus padres afganos, pero quiere decir que el sistema social, el sistema educativo, el sistema económico norteamericano, si se comprobara que fue un acto terrorista y no las acciones de un ser desequilibrado, no le hicieron mella a esta persona, es decir, ni la inclusión que teóricamente propone Estados Unidos, ni las ventajas educativas que tiene sirvieron para inhibir esta violencia. Pero, insisto, hay que tomarlo con pinzas porque todavía no queda claro que en verdad haya sido respaldado por un movimiento extremista islámico. Obama lo llamaba ayer posible terrorismo autóctono, fue ¿Sí? la frase que manejó. Y que no es nuevo porque el terrorismo autóctono de Estados Unidos se pone en práctica normalmente fuera de sus fronteras y vestidos todos con uniforme de su ejército. Claro, y bueno, regresando al comienzo de tu colaboración, no perder la capacidad de asombro ante lo que está viviendo la humanidad. Así ¿no? es, no quedarnos en la mera sorpresa y decir, pásame la sal y sigamos a lo que sigue. Esa capacidad de asombro nos debe llevar a ver el amplio espectro, no solo de lo que sucede allá, sino eso que tiene que ver con nosotros. Recordemos que aquí año con año vemos masacres de esa magnitud, o cuando menos las secuelas de esas masacres cuando abrimos fosas comunes, cuando contamos la cantidad de desaparecidos. Ese asombro debemos trasladarlo acá y no perder la capacidad, que no se quede en la mera sorpresa. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Edgar, gracias. Buenos días. Gracias, es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos con más información.